Pues yo creo que ya son las 7:30, así que vamos a dar comienzo a esta presentación con lo que es de rigor, y es dar las gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Quizás hoy hay que darla de forma más rotunda, dado que es viernes y es un día de estos un poco raro. José María, como vive en Madrid, pues tiene que dar las conferencias los viernes aquí en Santander. No le queda otro remedio. Y además hoy es uno de esos días en los que nos hemos reído tanto de lo de la Atenas del Norte. Hablando de Santander, pues la verdad es que hoy nos ha estallado lo de la Atenas del Norte, porque hoy hay cantidad de cosas en el Prado de festivales, en fin, en muchos sitios. Entonces es verdadero un placer verles a todos ustedes hoy aquí. Y dar las gracias también, obviamente, en nombre de José María Peredo Pombo y mía, al Ateneo de Santander, a la que consideramos, bueno, pues nuestra casa. Estamos en casa. Jugamos en casa, como sería en el argot futbolístico. Bueno, estamos para presentar este libro. Yo creo que es la de segunda diapositiva de lo que va a proyectar José María. Está la cubierta del libro: Orden Mundial, Geopolítica, Tendencias y Estrategias. Bueno, no ha habido una buena coordinación, y entonces el libro no está, pero estará. Entonces, al parecer va a estar en Gil pues dentro de una semana o una cosa así. Quiero decir que quien tenga interés en leer el libro, que van a ser todos ustedes, porque el libro es de un enorme, ya lo adelanto, es de un enorme interés, pues seguro que todos ustedes van a ir a la semana que viene a comprarlo a Gil como una absoluta prioridad. No sé si alguno va a poder incluso dormir esta noche sin el libro. Bueno, aguanten, porque la semana que viene habrá libros. Quienes no conozcan, no sepan nada de José María Peredo Pombo, que será raro, pues hay que decir, para empezar, unas cuantas pinceladas. Que las he apuntado, lo digo porque se me ven mirando hacia abajo, porque lo he estado mirando y en sitios aparece, o sea, es que además con esto de las nuevas universidades es catedrático de algo vamos, que yo siempre, vamos, que me despisto. Total, que José María Peredo Pombo es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Y no sé si lo eres en este momento, yo creo que sí, que es vicedecano de Comunicación y Marketing. Por ahora voy bien. Bien, bien. Y es académico correspondiente de la Academia de la Diplomacia y codirector de la Cátedra de Seguridad Euroatlántica de la Universidad Europea y la Asociación Atlántica Española. Y con esto lo dejamos. Probablemente a quienes no le conozcan, su rostro les suene porque se ha hecho muy popular. Estoy exagerando un poco, pero bueno, es muy habitual ahora que en todos los telediarios, los de La Sexta, en los de Antena, bueno, Telecinco, cuando se aparecen noticias internacionales, me estoy refiriendo a la guerra de Ucrania, al conflicto árabe e israelí, y a todo lo que tiene que ver con las elecciones en Norteamérica, generalmente aparece el rostro de José María Peredo Pombo unos minutos hablando y explicando un poco el conflicto. Hoy le vamos a tener aquí en vivo y en directo, y va a estar más de unos minutos. Y va a ser un verdadero placer. Orden mundial. Me ha pedido que haga una pequeña reflexión. Yo creo que voy a estar unos minutos, que espero no aburrirles. Yo creo que es un manual, por cierto, muy bien escrito, muy entretenido y muy clarificador, pero un manual. Es decir, es un libro que sería necesario, yo creo que para todos, o es necesario para todos aquellos que quieran iniciarse en bueno, lo que es el título, el orden mundial, y un poco la escena política internacional. Yo creo que trata tres temas básicos. Luego, si me equivoco, él le dará una vuelta. El primero es, y es interesantísimo, es una definición del concepto orden mundial. Le da vueltas. Nos habla, por ejemplo, de Kissinger, cuando nos dice que, en su opinión, la de Kissinger, no ha habido nunca un orden mundial, sino que ha habido órdenes regionales.
lo cual es, bueno, es interesante desde un punto de vista de geoestrategia. Pero en esa, y también plantea una evolución del término del concepto orden mundial a lo largo del tiempo, e introduce y explica muy bien los diferentes factores, elementos que entran en juego o que han entrado en juego a lo largo de la historia y que han establecido las diferentes formas de explicar lo que es el orden mundial. Evidentemente tenemos algunos en la cabeza, que es evidente: el orden económico, el orden militar, el orden político, pero también está el cultural, que siempre se nos olvidamos del cultural y es de un poder, y sobre todo es digamos, algo, una semilla que queda enterrada y que da frutos a largo plazo, pero que es poderosísima. Y también la cuestión regulatoria, todo lo que tiene que ver con el derecho en el orden internacional. Y esto hay que establecerlo. Yo creo que él dice que el primer orden mundial, por así decirlo, de forma fáctica, sería la paz de Westfalia de 1648. Habla también del Tratado de Tordesillas, en fin, habla de otro tipo de tratados, pero es cierto que se puede hablar de orden mundial desde el momento en el que hay un marco jurídico que establece, de alguna manera, las relaciones entre los estados. Un segundo elemento en el libro, interesantísimo, sobre todo para los que somos historiadores y nos interesa obviamente la historia, es la evolución del concepto y ya, digamos, materializado en la historia, claro, del orden mundial. ¿Qué órdenes mundiales, si se puede decir así, han existido a lo largo de la historia? Bien, es cierto que siempre desde un punto de vista, digamos, occidental, es decir, más o menos lo que a nosotros nos atañe, probablemente, y además tiene José María una visión por formación muy anglófila, también hay que decirlo. Probablemente si hubiera sido francés, daría otro tipo de concepto y definición de orden mundial, digamos, a la francesa. Y él tiene un orden, unas ideas, unos conceptos que están sacados probablemente o mayoritariamente de las ideas que tienen los anglosajones de lo que es el orden mundial. Aquí estuvimos presentando a Marcelo Gullo, uno de sus libros, y estaría absolutamente en contra. Hablaría de la necesidad de un modelo internacional, de eso hablaremos luego, pero hispano, donde lo español acabe con el dominio anglosajón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que en la historia, en esta evolución histórica que él plantea en el libro, pues por ejemplo, pues hombre, lógicamente todo lo que, digamos, ese orden mundial, claro, en América no existía, podemos decir, hasta el descubrimiento de América, y toda la parte de China, de Oriente, etcétera, pues lógicamente queda un poco orillada y nos centramos en lo que es Occidente, con todas las razones del mundo. Entonces, hace un repaso que va desde el Imperio Romano pues hasta nuestros días, pasando por el Imperio Español, digamos el Imperio de la Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. Interesantísimo y además muy bien explicado, muy didáctico, se nota que es profesor y realmente, por eso digo que es un manual, yo creo que imprescindible para estar al tanto de lo que es el orden mundial. Y termina, así a grandes rasgos, con el estado, digamos, el actual, o sea, qué es lo que está pasando en este momento. Y eso es, si quieren ustedes, lo más fascinante, y probablemente las preguntas vayan, la mayoría de las preguntas vayan, ¿cuál es el orden mundial que hay en la actualidad? Y yo creo que vamos a estar de acuerdo. Estamos en un proceso en el que no se ha definido todavía el orden mundial. Sí sabemos que ha habido un orden mundial en el que hemos estado viviendo todos y que ha desaparecido, que se ha desintegrado o se ha diluido, vamos a decirlo así, porque lógicamente en la historia las cosas no suceden de hoy para mañana, se va diluyendo, que es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ese orden mundial, en el que estaban dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, ya no existe, ha desaparecido. Y José María Peredo Pombo, en este libro, nos habla evidentemente de la introducción en el juego, en este ajedrez, por así decirlo, de otros elementos, de otras potencias que están en juego: China, la India, Brasil,
los países árabes, ya tal, la Unión Europea, probablemente, pero él fundamentalmente habla de China, etcétera, pero quizás eso sea lo menos interesante porque es lo que es más evidente. Pero mete en la ecuación algo que no ha ocurrido jamás en la historia, y es la primera vez que está ocurriendo, que es la inteligencia artificial, es lo digital, es Internet y todo lo que este nuevo mundo significa. Obviamente no ha existido hasta ahora, y cómo esta realidad, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, insisto, con lo que significa Internet, en fin, todo este mundo tan complejo y tan difícil de entender, es un elemento que está ahora mismo en juego y no sabemos muy bien en qué va a derivar, que es probablemente una de las razones por las que el mundo nos parece ahora mismo tan convulso y tan confuso, porque no sabemos qué orden hay. Hasta ahora las cosas estaban más o menos claras y no es la primera que ocurre en la historia. Todo se ha diluido y no sabemos en qué va a desembocar. Voy terminando porque lógicamente quieren escuchar a José María. Pero ¿qué orden existía hasta hoy? Y yo creo que hacer un repaso es interesantísimo y lo podemos hacer. El orden que sale, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, que es dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, dos ideologías. Una de las cosas que está en el libro y que es fundamental es que el orden mundial se constituye sobre unos valores, unas convicciones y digamos que sobre una forma de ser y de estar en el mundo, que es lo que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero yo iría un poco incluso más hacia atrás en el tiempo, porque muchos historiadores piensan que la Segunda Guerra Mundial fue el segundo capítulo de la Primera Guerra Mundial o el segundo envite de una guerra, de un orden mundial que termina con la Primera Guerra Mundial. Podríamos irnos todavía más atrás. Lo que es evidente es que con la Revolución Francesa acaba, y es un momento parecido al que estamos viviendo actualmente. Con la Revolución Francesa se acaba un mundo, absolutamente, el mundo del antiguo régimen, y nos tenemos que poner en esa tesitura. Un mundo que se viene abajo y nadie sabe qué va a suceder. Otro momento histórico increíble es la caída del Imperio Romano. Es parecido a lo que estamos viviendo ahora, salvando las distancias. Se cae el orden, se caen los valores y no saben qué va a suceder. En el siglo XIX las cosas están claras. Estamos hablando siempre del orden mundial, digamos, en torno a Europa, con una gran potencia, que es Gran Bretaña, con otra gran potencia que está ahí, que es Francia, con un país emergente, que es Estados Unidos, que todavía no ha eclosionado, con unas potencias como es España, que han sido la gran potencia y ya no lo es, pero sigue teniendo su lugar en el mundo, con dos países que muchos los que no son historiadores no lo saben, que no existen, que ahora mismo son potencias, Italia y Alemania, que empiezan a existir exactamente como son hoy en 1870, es decir, hace 4 días, y lógicamente Rusia y el Imperio Ruso. Y se nos olvida el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. Cuando ese mundo, ese orden del siglo XIX, que están digamos, todos estos factores, están, digamos, jugando en ese tablero de ajedrez por problemas precisamente de ubicación y de ver cuál es el poder en este orden mundial, revienta, es la Primera Guerra Mundial. Y la primera consecuencia fundamental que estamos todavía, y yo creo que José María no me va a desmentir, sufriendo o experimentando consecuencias de esos hechos que tienen lugar en el año 14 y hasta el año 18-19, es la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Ucrania formaba una parte de Ucrania del Imperio Austrohúngaro. Los Balcanes formaban parte del Imperio Austrohúngaro, es decir, dos focos de conflicto territorial hoy en nuestros días parten de la desaparición de ese imperio. La desaparición del Imperio Ruso y la transformación a partir de ese momento en la Unión Soviética, que estamos viendo las consecuencias también de lo que está ocurriendo. La desaparición del Imperio Alemán, que no tiene unas consecuencias tan evidentes ahora, y las consecuencias de la desaparición del Imperio Turco, que las tiene absolutamente claves, porque el conflicto
árabe-israelí tiene origen en la desaparición del imperio turco. Toda esa zona del mundo estaba en manos de Turquía. Y es Inglaterra, ese personaje fascinante, por otro lado, que es Lawrence de Arabia, el encargado por el Imperio Británico para que levante a todas las tribus de árabes, etcétera, que estaban por ahí, con todos sus... que eran realmente eso, tribus, las levanta, las aúna y las dirige contra el Imperio Turco. Esa es la desaparición y estamos viendo las consecuencias. De ahí a la Segunda Guerra Mundial, que pasan 20 años, la verdad es que no es nada, claro, surge el comunismo como una ideología que ya en la Unión Soviética ya no surge como una ideología, sino como materializado en un país y en una política con carne y hueso. Y frente al comunismo y esa radicalización aparece otra radicalización que es la del fascismo. Y eso sí ocurre en Alemania. Se vuelven a enfrentar, es la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos los dos bloques que son los que hemos tenido en la cabeza todos hasta hoy. Insisto, la Unión Soviética, Estados Unidos, el capitalismo, el comunismo. Y vivimos un momento, que es lo que nos ha explicado ahora José María, donde eso ahora mismo se ha disuelto, ya no funciona así. Está China con una cosa rara que es el capitalismo del Partido Comunista. Está la inteligencia artificial, está una grandísima potencia como India, que ahora mismo tiene más habitantes que China. Es decir, bueno, yo creo que ya le he dejado, para que entre a matar, lo he dejado bien. Bueno, perdonen el discurso. José María nos va a hablar de su libro y de este orden mundial, geopolítica, tendencia y estrategias. Pues, José María, tienes la palabra. Muy bien, pues nada, Tono, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por todos los elogios que has dicho sobre mí, sobre las actividades y tareas que tengo en este momento, que parecen ahí todas contadas y tal, que tienen una gran importancia y bueno, pues es fruto nada más que de un trabajo en la Universidad Europea y una vinculación a ciertos medios de comunicación que también tienen en este momento pues mucha repercusión, algunas de estas actividades a la vista de la complejidad, ¿no? Que yo creo que en tu introducción se ha visto muy clara, y también de los conflictos que hay en este momento están abiertos y de esta incertidumbre, ¿no?, con la que vivimos en los últimos años. Ese es fundamentalmente el motivo, ¿no? Muchísimas gracias al Ateneo por también organizar esta presentación. Lamento muchísimo que no esté en los libros. Seguro que la próxima semana estarán ya en Gil y por supuesto, a todos los que pueda y estén interesados en comprarlo y si luego quieren que, por supuesto, se lo dedique con todo cariño, lo haré en las próximas semanas, en Navidad, cuando vuelva o en el momento que sea oportuno. Y muchísimas gracias a todos por venir, porque, en primer lugar, tantos amigos y tanto público interesado en estos temas, en un día además que es viernes y que además está lleno de actividades Santander, según me ha dicho Tono, con lo cual además por reunir toda esta gente y todo este interés, pues hombre, pues me llena de orgullo, ¿no?, de verme aquí rodeado de amigos y de gente interesada en estos temas, así que muchas gracias. Bueno, voy también a agradecer a la Asociación Atlántica Española, que es la coeditora este es el índice un poco de lo que voy a comentar, muy breve, 15 minutos, y luego entramos ahí un poco en el dialogar, que yo creo que es lo más interesante. La Asociación Atlántica Española es una de las dos asociaciones, yo creo la más fuerte en este momento, de promoción de los valores de la OTAN, ¿no?, en nuestro país. Es decir, está constituida pues por muchos antiguos militares en ejercicio no pueden, pero bueno, antiguos militares, y por los simpatizantes también pues del modelo atlántico y euroatlántico de defensa, ¿no? Entonces colaboramos con ello, tenemos una cátedra para difundir la cultura de seguridad en ese sentido euroatlántica, entender los valores, entender lo que significan esa defensa común en el marco de OTAN. Bueno, les pareció bien, aunque después tenga una orientación anglosajona, teniendo en cuenta que las asociaciones españolas también le han visto que tenía una orientación también española, hispana, ¿eh? Entonces, eso es lo único que también digo de entrada, porque efectivamente el libro tiene una fundamentación de fuentes anglosajonas, como no puede ser de otra manera, porque las relaciones internacionales, que es desde donde se orienta, pues tienen una predominancia muy importante anglosajona, sobre todo norteamericana, y ahí están las principales fuentes para muchísimos temas y para entender el orden, ¿no? Pero yo creo que ahí también uno de los
quizá no originalidad en nuestro país, en España, que todos somos muy conscientes, pero a nivel, digamos, de reflexión de relaciones internacionales, yo también quería incluir un poco que esto, ahora como voy a contar de la paz de Westfalia y que sea ese el principio de todo, ¿no? O sea, todo empieza en Westfalia en 1748, que es, curiosamente, los anglosajones lo ponen ahí y los protestantes también, y es curiosamente cuando España empieza a decaer, ¿no? Entonces, hombre, eso había que corregirlo un poco y por eso también hago una breve intervención, pero creo que oportuna, con toda modestia, en lo que significa lo anterior. Es decir, el orden cambia fundamentalmente cuando en 1492 Colón descubre América. Entonces nos damos cuenta que el mundo es como es, que es redondo, que se puede circunvalar. Y entonces, a partir de esa intención de la gran potencia española en el siglo XVI y en el siglo XVII de intentar controlar ese orden, ahí es donde empieza el orden internacional o el orden moderno. Es, por tanto, Westfalia es quizá la primera vez que se regula con unos términos modernos, con fronteras, con libertad de mares, etcétera, pero obviamente el orden moderno empieza con el liderazgo de la potencia hispana y el rey de España a la cabeza. Eso también tengo que decirlo, porque así está en el libro, ¿no? Bueno, el orden mundial. Bueno, pues he cogido ahí tres pequeñas imágenes, ¿no? Para ver un poco lo que yo creo que Tono estaba planteando en la introducción, que es que vivimos una época de incertidumbre con respecto a las relaciones internacionales y estamos permanentemente haciendo referencia al orden internacional y al orden mundial. Entonces, ¿por qué has escrito este libro? Pues yo lo que he intentado en este libro es decir, a ver, vamos a intentar aclarar un poco a los estudiantes, al público en general que está interesado por estos temas, en fin, al entorno universitario, académico y demás, ¿qué es esto del orden internacional? ¿Dónde está la oficina del orden internacional? ¿No? ¿En dónde se firma el orden internacional? Voy a reclamar al Departamento del Orden Internacional en España. Bueno, eso no existe y, sin embargo, pues todos estamos siempre refiriéndonos, ¿no? Que si el orden es unipolar, que si es multipolar, que si Estados Unidos ya no es que si el orden liberal se ha roto. Bueno, ¿qué es eso de orden, ¿no? Entonces, por eso, lo primero que hice fue, casi diría que hicimos, porque también en el libro, pues obviamente he seguido los consejos de mucha gente, amigos cercanos y también profesores y demás que he ido enseñando, lógicamente, lo que iba escribiendo. Bueno, vamos a empezar por ver lo que es el orden. El orden tiene obviamente un origen etimológico, el concepto de orden, un origen que está en Roma, que significa ordenar, viene de ordo ordinis, que los romanos además relacionan con la sociedad. Pertenecer a un orden social significaba pertenecer pues a un estamento social, entonces era una manera de dividir la sociedad en distintos órdenes sociales. Y mitológicamente, vamos a decir, en la tradición griega, pues el orden se opone al caos, es decir, que tiene un sentido muy original en nuestra cultura, muy originario. Es decir, la búsqueda del orden precisamente sobreviene a la realidad de que la sociedad es caótica, el mundo es caótico, estamos enfrentándonos permanentemente y el orden es justamente eso que se opone al caos, ¿no? La propia Biblia, cuando habla del orden, se refiere en numerosas ocasiones a esa situación en la cual nosotros identificamos el orden divino a partir de la revelación, a partir de la palabra que vamos descubriendo o que nos va proporcionando la Biblia, ¿no? Pero, por ejemplo, los mandamientos en el Deuteronomio dicen los mandamientos que yo os ordeno, que no quiere decir que nos mande exclusivamente, sino que quiere decir que nos los manda Dios y los estructura, las dos cosas, ¿no? Por eso yo creo que etimológicamente originariamente el concepto de orden reúne las dos características. Por una parte, orden es el mandato, la orden militar, ¿no? El orden es el mando. ¿Quién pone orden? El mando. ¿Quién pone orden? La autoridad. Pero por otra parte, el orden es la regulación. El orden son las normas, el orden es lo que te permite que la sociedad esté ordenada de acuerdo a un comportamiento, de acuerdo a unas leyes, de acuerdo a unas reglas que alguien hace cumplir. Bueno, eso puede ser la idea de orden, que es un término muy polisémico, ¿no? El orden alfabético, pues ordena las letras, ¿no? Los números ordinales, pues son también una manera de ordenar también los números, ¿no? Está muy relacionado con esto, ¿no?
¿Qué ocurre en la sociedad internacional? Pues en la sociedad internacional ocurre que la sociedad internacional, o no necesariamente la podemos considerar como anárquica, pero desde luego sí la podemos considerar como compleja. Esa pequeña introducción que he hecho, esa breve introducción que ha hecho Tono magníficamente desde el punto de vista histórico, pues ahí lo pone de manifiesto, ¿no? O sea, vivimos en una enorme complejidad que ahora además se ve avivada por la llegada de diferentes tecnologías que nos han hecho además estar más interconectados, etcétera, y la complejidad naturalmente crece, ¿no? ¿Cómo han visto el orden mundial esos teóricos, entre los cuales, por cierto, hay un coronel de infantería de marina, Tono, como fuente ahí también destacado en no solamente anglosajones, que los otros sí lo son, ¿no? Bueno, pues también hay una cierta división de opiniones, ¿no? Todos más o menos, todos entienden lo mismo del orden, pero no exactamente lo mismo. Entonces, para las posiciones liberales originariamente representadas por un presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial, y después el orden era algo nuevo, algo aspiracional, algo que vamos a construir a partir de unos valores. Una comunidad nueva, eso es un orden, una comunidad de estados nueva. Y en esa comunidad de estados nueva, además, cada estado, cada minoría, cada pueblo, cada minoría puede decidir cómo constituir su estado, ¿no? La libre autodeterminación de los pueblos. Antes no estaban divididas la soberanía y el mundo como está dividido ahora. De hecho, hasta los años 70, y todavía no se ha completado, el mundo no estaba dividido en estados-nación o en estados con fronteras iguales en sus derechos o en su soberanía. No lo está de manera completa, hay algunas excepciones, pero prácticamente lo está. Pero no en el a principios del siglo XX. Entonces, Wilson entiende el orden como, es la primera vez que se utiliza la palabra orden. Otro, el orden europeo, bueno, pues el sistema diplomático que había anterior, los repartos coloniales, todo eso entraba dentro de un concepto de orden, pero no de un orden mundial que quiere construir Estados Unidos, y es meramente teórico porque, como saben todos, fracasa estrepitosamente en los años 20. Estados Unidos, nada más de palabra, interviene en la construcción de ese orden, rápidamente se retira, ahí sí que se aísla Estados Unidos en los años 20 y eso se quedó pues nada más que en un concepto nuevo que luego retoman efectivamente en la Segunda Guerra Mundial parte de las políticas americanas. Una segunda acepción es esta de Hedley Bull, que es muy interesante, que dice, mira, el orden es inglés también, dice, el orden, es un teórico de los años 70, el orden es lo que permite que la sociedad subsista, es el comportamiento que nos permite vivir en sociedad. Entonces, parte son normas, parte son leyes, parte son autoridades y otra parte son leyes no escritas. O sea, eso que nos permite ahora estar sentados tranquilamente y no estar haciendo ruido, moviéndonos o yo levantándome. Es decir, ese orden que nadie ha dicho cómo debe de estar y sin embargo todos cumplimos, hemos asumido, eso ocurre también en la sociedad internacional. Entonces, la sociedad internacional va incorporando comportamientos que limitan el uso del armamento, que permite que los prisioneros sean tratados correctamente, lo va trasladando a determinadas reglas, ¿no? Y ese ordenamiento internacional, el derecho internacional, pasa a ser parte del orden. Pero hay otras que no están escritas. Por ejemplo, Rusia ha tirado un misil hace un día, Ucrania ha tirado un misil hace un día y Rusia ha avisado de la posibilidad ha lanzado otro en respuesta, un misil balístico. Antes de lanzarlo ha avisado a Estados Unidos que lo iba a avisar. Eso es una norma no escrita, en la cual hay una agencia que interrelaciona cuando se va a utilizar armamento nuclear a Rusia y a Estados Unidos desde la existencia del orden bipolar. ¿Por qué existe? Para intentar, con ese comportamiento de al menos advertir el uso o los movimientos con materiales nucleares y con armamento de esas características, que no se produzca una escalada y explicar muy bien para qué se ha utilizado en cada momento y qué movimiento ha dado. Bueno, eso es un acuerdo, está en un acuerdo, pero también en ocasiones es una norma no escrita, ¿no? Por ejemplo, la respuesta adecuada a una agresión también es una norma no escrita, aunque está en la filosofía en distintos momentos en Santo Tomás y tantos otros, ¿no? Bueno, Bull lo entiende así, yo creo que es también una manera muy adecuada de entender. Y los realistas, que son muy dominantes en las relaciones internacionales, porque son los que más han escrito sobre ello, es una visión pragmática, realista, se puede considerar conservadora, desde luego de seguridad. Los militares suelen, sobre todo,
digamos, relacionarse con esta visión, pues hay como dos orientaciones. Una que es la de Kissinger, que es más pragmático, y dice, el orden no ha existido, solamente órdenes regionales, el orden europeo regional, el Imperio Otomano estableció un orden que era regional, incluso el sistema bipolar regional, porque no incluía a la totalidad del mundo, ¿no? Entonces, ¿es posible un orden mundial? Pues sí, pero tiene que partir del acuerdo de las grandes potencias. Si las grandes potencias no se ponen de acuerdo, no hay orden posible. Y entonces hace falta un acuerdo. Esos acuerdos generalmente han partido del final de las grandes guerras, de los grandes conflictos. Por tanto, como vamos a ver ahora en la descripción, Westfalia es uno de los acuerdos de paz, el Tratado de Versalles son unos acuerdos de paz, el Congreso de Viena son unos acuerdos de paz, después de un gran conflicto, ¿no? Ese gran acuerdo, a veces, origina el orden mundial subsiguiente, ¿no? Y, sin embargo, el coronel Fojón, gran amigo y gran doctor y gran investigador de relaciones internacionales, dice, mira, el orden internacional es una metáfora, así que no nos volvamos locos. Lo que significa, lo que estamos en juego, lo que define las relaciones internacionales, el poder internacional y la búsqueda del poder. Lo que hay que analizar son las capacidades de las potencias, punto. Esto del orden, bueno, pues sí, son acuerdos que puede haber puntuales, que está muy bien, que a veces se respetan, que a veces no, pero es algo completamente metafórico y eso lleva errores, porque pensamos que estamos construyendo un orden y realmente lo que estamos construyendo es una pugna de poderes, y punto, ¿no? De poder, una lucha por el poder. Bueno, mi opinión, yo creo que el orden existe y que además nos ayuda a comprender el por dónde va el mundo y que para entenderlo hace falta, en primer lugar, por eso el título, una visión geopolítica, es decir, el orden se basa en el control del espacio y a través del poder militar, pero también del poder, por supuesto, económico. Y ese control del espacio, antes era un control del espacio terrestre, después lo fue terrestre y marítimo. Cuando descubrimos América, entonces se convirtió el poder marítimo en algo mucho más importante porque se podía circunvalar el mundo. Antes todo ocurría en Eurasia, ahora ponemos un mapa. Después todo ha ocurrido también fuera de Eurasia, ¿no? Entonces la geopolítica es importante. ¿Qué ocurre? Que hoy la geopolítica no está en tres dominios, tierra, mar y aire, como bien sabemos también. Hay geopolítica en el espacio transatmosférico, hay geopolítica en el ciberespacio y hay geopolítica en un sexto dominio al que se refería también Tono, que llaman ahora el dominio cognitivo, es decir, cómo podemos influir, y estamos recibiendo mensajes de esa naturaleza en todo momento, en nuestros teléfonos móviles, en nuestras informaciones, en todo momento, desde hace bastantes años, y yo creo que ya somos muy conscientes, ¿no? Que no arde París porque unos chalecos amarillos salgan exclusivamente a la calle para protestar por una subida impositiva, no ese es el único motivo. Cataluña no se secesiona y no provoca un movimiento de secesión sin la ayuda y el ánimo de determinados intereses internacionales, algunos de los cuales se han descrito y otros no, y así sucesivamente, ¿no? Las revoluciones en Hong Kong también, pero avivadas de otra forma, y los movimientos en otros países tienen un componente de influencia de las potencias muy grande, que no es ninguna conspiración, sino que es una realidad constatada, sabida, y que cualquier conferencia de cualquier militar dedicado a esto dice sencillamente que tengan ustedes en cuenta que en el ciberespacio estamos en guerra y que precisamente por ese orden no respondemos a un ataque cibernético con una bomba, respondemos a un ataque cibernético con una respuesta cibernética. Por tanto, ese es el mundo que hoy vivimos. ¿Cómo se llama ese orden en este momento? Se llama el orden de competición entre potencias. Ese es el orden que han definido en 2017 la estrategia de seguridad norteamericana, la de Trump, y que ha redefinido y comprado la estrategia de seguridad 2022 de Joe Biden. Se llama competición entre potencias. ¿Cómo estamos transformando el orden? Lo estamos transformando a partir de una competición. Ese es el momento en el que vivimos. Y esos son un poco, desde el punto de vista de la historia, los distintos órdenes que efectivamente las relaciones internacionales, la doctrina reconoce. Insisto, el primero es el de Westfalia, 1648, teniendo en cuenta esa previo
inicio del orden moderno a partir de esa acción de la potencia hispana, tanto a nivel europeo y mediterráneo como a nivel atlántico y universal. El mundo no es suficiente, decía Felipe II, a la cabeza de aquella transformación y absolutamente incapaz de abarcarla, pero ahí quedó el intento. La paz de Westfalia, que era un orden multipolar, el Congreso de Viena, después del intento de Napoleón de romper ese orden de grandes potencias desde dentro. ¿Por qué razón? Por la acción de las tendencias. Segunda cuestión que yo creo que es importante para comprender el orden. Primero, la identificación de la geopolítica, es decir, de los intereses. Segundo, las tendencias dominantes, que algunas potencias se identifican muy bien y a otras les cuesta, y entonces ahí es donde toma ventaja una sobre otra, ¿no? ¿Qué tendencias había ahí que Napoleón identificó pero fracasó? Pues obviamente la llegada del liberalismo, obviamente la llegada de la Ilustración, ese cambio de sociedad, ¿no? Bueno, ahí, después de unas tremendas guerras que involucraron a la totalidad de Europa, el Congreso de Viena, también multipolar, derivó en un orden multipolar, ese orden europeo del siglo XIX, que les permite a los europeos, emulando a España, convertirse en grandes imperios y denominarse a sí mismo todos los dirigentes prácticamente emperadores. El propio Napoleón, la reina de Inglaterra, emperatriz de la India, el zar, emperador de Rusia, el emperador de Alemania, el emperador de Austria. El único que no se llama emperador pues fue Felipe II y Felipe IV. Pues se lo podían haber llamado los dos, pero no lo eran, porque herederos del imperio, el padre de Felipe II, como todos sabemos, sí lo fue, el último, pero él no. Y entonces lo que decidió fue ser rey de España, ¿no? Bueno, el siguiente es el Tratado de Versalles, que deriva también en un orden multipolar, precisamente por el fracaso de Estados Unidos y de las potencias democráticas por poner en marcha un orden internacional de otra naturaleza. Se empieza con la descolonización, con la desmembración de los imperios y demás, pero sin suficiente fuerza, sin suficiente poder para armar ese orden, y eso deriva en que las nuevas tendencias dominantes, en vez de ser las democráticas, vienen con fuerza los fascismos y el comunismo, y entonces se hacen con el control de determinados centros de poder muy importantes, y eso deriva, lamentablemente, en la Segunda Guerra Mundial. Para estudiar la Segunda Guerra Mundial he tenido la suerte o la visión de seguir la obra posguerra de Tony Judt, que es una obra que describe con total objetividad las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. No las debemos de perder de vista, porque son unas consecuencias que a veces yo creo que los jóvenes no son suficientemente conscientes de lo que significa que hubiera 36,5 millones de muertos reconocidos, y probablemente muchos más como consecuencia de la guerra. Solamente en Viena, dice Tony Judt, se reconoció la violación de 87.000 mujeres. En Viena, solamente en Viena, 87.000 mujeres se reconoció que habían sufrido algún tipo de violación, algún tipo de agresión en el final o en los procesos de la en el final del proceso de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa hecatombe es la que produce, yo creo, la verdadera intención de construir un orden mundial. Ahí. Y el orden de reconstrucción que se cimenta pues, con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas, con esa estructura, ¿no?, de orden, vamos a construirlo a partir del orden que fracasó en la primera, lo vamos a imponer en la segunda, se rompe porque deriva en el poder de dos grandes superpotencias que se enfrentan. Y entonces, a pesar de que Naciones Unidas se crea, no funciona como tiene que funcionar por culpa de la bipolaridad, a pesar de que se reconstruye Europa con el mercado común, esa reconstrucción no llega a la parte este y central de Europa porque está dividida en dos polos. A partir de la descolonización que se produce en muchos territorios, esa descolonización, digamos, uno de los factores que la perjudica, vamos a decir, es la bipolaridad, y por eso se dividen muchas veces los países en comunista y no comunista, del norte y del sur, etcétera. Entonces, pues obviamente el orden bipolar incide, esa distribución del poder incide en el conjunto de la sociedad internacional, probablemente más que el orden previsto, que era el orden de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y ese orden de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, pues finalmente se impone, y además desde un prisma liberal.
Es decir, desde un prisma democrático, desde un prisma del bloque que en 1989 triunfa y sus valores triunfan y sus instituciones triunfan. El G7, la Unión Europea, la OTAN triunfan. El Pacto de Varsovia, el Comecon, las instituciones comunistas fracasan o desaparecen o se debilitan. Y ese éxito en 1989 pues es el que hace probablemente pensar y conduce al error de pensar que ahí se había terminado la historia, tremendo error, y lo que hace es generar pues, una nueva dinámica, unas nuevas tendencias. Entre otras, apertura comercial. Entre otras, la conectividad a Internet. Entre otras, el ascenso de nuevas potencias. ¿Quién identifica muy bien eso? China, por ejemplo. También la India, pero sobre todo China identifica de manera idónea la tendencia. Probablemente la identifica muy mal Rusia. Y probablemente todavía vive en este momento esa falta de identificación de lo que estaba ocurriendo, que es fundamentalmente que con una mentalidad de un orden anterior pretende mantener su, digamos, capacidad de poder en este. Voy avanzando. La distribución de poder, no hace falta leerse esto, hay que tener en cuenta esto que Tono también ha planteado en la introducción. Estas potencias que estaban muy definidas históricamente, España y Portugal, Gran Bretaña y las Provincias Unidas y Francia, son ahí las 5 del principio de la Edad Moderna, Turquía, y luego entran otras, algunas caen. Bueno, hoy esto se ha abierto mucho y hay algunas potencias muy identificadas como grandes potencias, China. Hay otras potencias que yo me atrevo a decir medias, pero claro, esto es un concepto muy etéreo. Pero Rusia, India, Brasil todavía no son grandes potencias. El Reino Unido no es una gran potencia en términos de lo que estamos ahora viviendo, aunque lo conocemos como gran potencia. Alemania probablemente tampoco. Japón, pues lo ha sido en un momento en términos económicos, no es una gran potencia. Entendiendo a China y Estados Unidos como esas dos grandes potencias, ¿no? Y otros pequeños países. Hoy países como Israel, antes del conflicto de Hamas, era una potencia regional, en este momento seguramente debilitada. ¿Y cómo es posible si tiene 15 millones de habitantes solamente y tiene un territorio tan pequeño? ¿Cómo puede ser una potencia? Porque yo creo que la potencia hoy no se mide solamente en términos de territorio, en términos de capacidad militar, se mide en términos económicos, obviamente, pero también si controla algún digamos, elemento esencial o estratégico para el orden regional o mundial, ¿no? Y Israel, pues tiene en ese sentido algunas capacidades para convertirse en potencia regional, recursos, dinero, tecnología, etcétera. Hay otros países, pues seguro, Taiwán se puede convertir también en una potencia. Hay otros actores estratégicos, España se podría convertir en un actor estratégico, ya lo está intentando de alguna manera, pero con las dificultades, lógicamente, internas, por supuesto, y también con las dificultades que significa que no podemos actuar de manera autónoma porque estamos involucrados en distintos procesos de alianza y de asociación y, por consiguiente, autónomamente no se puede actuar. Pero ¿tiene España capacidad para convertirse en un actor estratégico de mayor importancia? Personalmente estoy convencido de que sí. Otros muchos países, Emiratos Árabes es un pequeño país que se ha convertido en un país muy determinante dentro de Oriente Medio, por citar ahí otros. Es decir, ya no solamente es la gran potencia, sin embargo, un país enorme como Rusia, pues no ha sido capaz de vencer, aunque sigue siendo una potencia importante, no ha sido capaz de vencer a un, vamos a decir, pequeño país como Ucrania en un conflicto bilateral. Bueno, esto es un poco cómo se define ahí el orden. Bueno, pues el orden, si es unipolar, si es bipolar, si es heteropolar, multipolar. Yo creo que eso no es el orden, yo creo que eso es la distribución de poder. Esa es la distribución de poder, es decir, quién tiene más capacidades. Pero el orden no es eso solamente, el orden es multipolar. Hay distintos polos de atracción, bien. Pero ¿cuál es el orden? Pues el orden es que se firmara un gran acuerdo sobre energético, un gran acuerdo sobre determinadas limitaciones en la red, en Internet, un gran acuerdo sobre limitación de determinados armamentos, o un gran acuerdo sobre el respeto a los derechos humanos.
eso configura el orden, no solamente el hecho de quién tiene más capacidades, ¿no? Que evidentemente, pues hoy, insisto, a lo mejor la palabra heteropolaridad, que es una palabra espantosa, es lo que mejor lo define, ¿no? Es heteropolar. ¿Por qué? Pues porque no son solamente los estados los que tienen el poder, ya desde hace muchos años, pero ahora cada vez más, grandes empresas tienen mucha influencia, actores no estatales tienen también influencia, jamás ha sido, esté dirigida por Irán o no, lo haya influido otro o no, el hecho es que jamás, ya lo fue Al-Qaeda en su momento, tienen capacidad de intervención en el orden internacional como nunca lo habían tenido. Voy terminando. Y hay un poco el mapa, es lo que también, ahí nos detenemos, luego lo dejamos puesto el mapa para poderlo ver. El mapa no se puede dar clase en relaciones internacionales sin mirar un mapa. Realmente tampoco se puede hoy ver la televisión sin mirar un mapa, porque es el que define todavía casi todo. Todo no, por parte está en lo virtual y en el ciberespacio, pero es lo que define casi todo. Para los geopolitólogos, ¿no? Mackinder o Mahan o otros, América es una isla. Entonces tú fíjate ya, para empezar ahí. De hecho, Rusia lo que querría es que Estados Unidos saliera de Eurasia y se fuera a América. Y China lo que querría es que Estados Unidos rompiera esa línea que tiene ahí, esa línea, primera línea de defensa que tiene, que va desde Corea del Sur, pasando por Japón, a Taiwán, a Filipinas. Esa es la primera línea de defensa. Si pierde Taiwán, absolutamente Estados Unidos empieza a perder poder de manera inmediata. De manera inmediata. ¿Y qué querría China? Que se vuelvan otra vez a América. Por eso cuando dicen que si Trump va a ser aislacionista, es que no puede ser aislacionista, porque si se vuelve a América, ha perdido el poder. Entonces, el aislacionismo que significó en los años 20 Estados Unidos volverse otra vez, pero claro, es que en el momento en el que Estados Unidos se volvió hacia atrás, entonces el mundo no estaba como ahora. Y Estados Unidos se cerró también en el siglo XIX, vivió ajeno al mundo porque tenía un territorio por conquistar y por expandir. Entonces, para ver ahí la cuestión geopolítica también indica también algunas potencias que van cobrando protagonismo porque son conscientes de su situación geopolítica. El caso de Turquía. ¿Pero por qué Turquía ahora aparece más de lo que aparecía? Pues porque está situado, ¿no? Y por eso es importante, yo creo, tener en cuenta las rutas, tener en cuenta cómo se produce, cómo es posible que el canal de Suez haya sido atacado por una minoría hutí. ¿Dónde han ido a atacar? El canal de Suez. ¿Por qué? Pues porque por ahí pasa una cantidad de energía increíble. Por el estrecho de Malaca me parece que el 80% pasa de la energía en transporte energético marítimo y por el canal de Suez. Bien, ya lo dijo Mahan, que era también otro capitán de navío. Si Estados Unidos quiere convertirse en una potencia, tiene que hacerse con Hawái. Que fue exactamente lo que le pasó a España con Canarias. Exactamente lo mismo. Estados Unidos en 2022 no es tan difícil de Estados Unidos en 2025, tan diferente. Vamos, Biden y Trump no es que hayan, digamos, bailado ahí como le ponen en los últimos vídeos y tal, que van ahí cabalgando juntos y como muy colegas. No se trata de eso, pero sí se trata de que tienen la misma visión internacional, muy parecida, muy parecida. Lo que ocurre es que Joe Biden lo que puso sobre la mesa es que efectivamente el mundo en competición entre potencias, eso es lo que estamos haciendo, en un mundo en transformación, pero estamos en competición. Para competir necesitamos estar coaligados, mejor coaligados. ¿Por qué no podemos competir solos? Porque entonces no podemos ganar a tantas potencias que están en competencia y que además le han puesto delante esa situación. Le han puesto delante un reto en Europa, le han puesto delante un reto en Oriente Medio y probablemente observa China cuál es la reacción para tomar nota de exactamente cuál ha sido la reacción de Estados Unidos por si tuvieran que intervenir en Taiwán en caso de que China diera un paso hacia adelante en la isla, que no es probable en este momento, pero es una posibilidad. El mundo de Donald Trump va a estar menos coaligado, la OTAN va a ponerse en riesgo, Estados Unidos va a actuar solo, casi con toda seguridad no,
Lo que ocurre es que los criterios van a ser más realistas, más pragmáticos, más nacionales, más americanistas, y los va a imponer con más fuerza, porque ha ganado con una gran fuerza y también el Congreso, mientras que los de Biden pues serán algo más liberales, es decir, todo ese entorno también de grandes conferencias, de grandes acuerdos internacionales y demás, ahí me encuentro muy cómodo. Pero Biden ha puesto en marcha el AUKUS en el Pacífico, ha fortalecido el Quad en el Pacífico, ha hecho crecer la OTAN en Europa, ha cohesionado la OTAN en Europa, ha incorporado 2 nuevos países a la OTAN y, por tanto, ha entendido que la manera de afrontar el orden era mantener un orden más coaligado, mejor coaligado, más fuerte con las coaliciones. ¿Trump puede cambiar eso? En algún aspecto sí, en algún aspecto sí. Dicen ahora seguro que entramos en ello. Y las tendencias, finalmente, ¿no? Eso es lo que yo creo que también habría que observar y yo no soy capaz de observarlas, ni muchísimo menos, a pesar de todo lo que ha dicho Tono. Esto es un manual, efectivamente, es una reflexión para que sea el lector el que sigue interpretando muchísimo mejor que yo en tantos casos, pero algunas de las tendencias pues, son muy evidentes, ¿no? Hay unas tensiones en las que vivimos en este momento y no sabemos cuáles se van a imponer, no sabemos cuáles se van a imponer. Por ejemplo, en los años 90, como bien sabemos, y voy concluyendo, Tono, la idea de la democracia y la expansión de la democracia, y esto pues fue como el gran pilar de los Estados Unidos y en general de Occidente, y eso ha fracasado, y Estados Unidos lo ha reconocido. La democracia es un valor, perdón, es un sistema político, pero no es un valor, es un sistema político. Y antes era un valor. Y entonces ese valor sirvió en Europa, todos querían convertirse en democracias, sirvió en Asia, Corea se convierte en una democracia, Taiwán se convierte en una democracia, en América Latina se consolidan las democracias. Hay un momento de expansión de la democracia importantísimo, pero se frena. Y, por ejemplo, Oriente Medio fracasa, los países árabes fracasan y, además, algunas de las grandes democracias que llevan esa línea pues, se han convertido en regímenes iliberales, como es el caso de Rusia y otros, ¿no? O sea, ¿qué tendencia es la que se impone en este momento? ¿La democracia o el autoritarismo? Pues depende de cómo se vaya trabajando en ese sentido. Mi opinión es que Estados Unidos no va a abandonar tampoco el sistema democrático como un valor importante para reconocer los principales aliados en cuanto a cómo se entiende. Es decir, un régimen que se entiende institucionalmente y un régimen que es más permeable a lo que Estados Unidos puede promover, más abierto, yo diría que va a seguir siendo más conveniente desde la visión norteamericana. Pero, evidentemente, ya han dicho que no va a ser exclusivamente las democracias los aliados y que países como Arabia Saudí o quien fuera también pueden tener intereses con Estados Unidos. La pregunta es, ¿China los puede tener? Pues también habrá que verlo, ¿no? Bueno, pues en esto consiste, muchísimas gracias otra vez, un poco el libro, pretendiendo también, yo no soy historiador, y entonces lo primero que he hecho ahí en el libro es decir que observo la historia que dice algunos profesores y compañeros, dicen, para entender el futuro hay que entender muy bien la historia. Yo creo que es una enorme verdad o sea, metodología. Entonces, lo que he hecho ha sido buscar en la historia, pero no hacer historia, sino utilizar la historia. Por eso todo lo que cuento aquí está cogido con referencias y con autores que cito y que son ellos con los que me he guiado. Lo que sí es posible es que en la selección haya acertado y seguro que me quedan un montón de ellos que no he utilizado y que también contarán y aportarán cuestiones, yo creo que de gran importancia. Pero bueno, ahí está. Así que muchísimas gracias y podemos hablar de lo que consideren. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. No sé si abrir el turno de preguntas. Generalmente la gente está un poco fría al comienzo y no se atreven. Luego ya se van. ¿Alguno quiere preguntar algo así? Ya sabía, ¿eh? Sí. Dos cosas. El régimen en China no es comunista, es economía socialista de mercado. Yo estaba ya a veces en China, he hablado con la gente
y parece ser que el problema del comunismo es por respeto, he sacado yo, por respeto a Mao. Y en cuanto al autoritarismo, parece ser que ellos hablan mucho de que son muchos chinos y que con un sistema democrático se haría un desorden. Eso es lo que yo he sacado. Y la segunda pregunta es, el otro día estuve en una conferencia sobre un historiador y político y periodista de Perú, y yo le dije que poner orden en la inmigración. Y me dice él que no se puede poner en orden. Y yo le dije, yo le hablé, digo, mire, Franco mandó no sé cuánta gente tal, que sean las naciones y no las mafias, y que vayan con cuestiones de barcos en condiciones. Él me dijo que es imposible poner respeto, o sea, orden en la inmigración. ¿Qué opina usted al respecto? Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo lamentablemente no conozco China, como hay otras personas aquí que lo conocen y además bien en el público como usted, y seguro que pueden aportar muchísimas reflexiones. A ver, China, en el libro no está incluido China yo diría dos razones. Una razón, los autores chinos que yo he leído, por ejemplo, Yang Xuetong, que es catedrático decano de la Universidad de Tsinghua, en un magnífico libro que se llama del ascenso de las grandes potencias, y ve el mundo como un mundo bipolar, ya es su planteamiento, ¿no? Es un planteamiento muy claro de que Estados Unidos es una potencia que decae y China es una potencia que crece. Y entonces, por ejemplo, ahí habla de que dentro de China hay distintos sectores políticos e ideológicos, que no son todos comunistas, maoístas o, digamos, de Xi Jinping, sino que pues hay también algún planteamiento liberal, más al estilo de Deng Xiaoping, que hay distintas corrientes, ¿no? Pero en esa visión china, yo no, y algunas otras, no he encontrado una originalidad en cuanto a entender el orden internacional. Sí, en cuanto a su capacidad de influir en el orden internacional, económicamente, de manera clara, ¿no? Cuando China tiene lugar en la llegada de la modernidad, China podía haber circunvalado el mundo, pero no quiso. No quiso. Es que el orden no es chino porque China no ha querido. China tenía una visión del orden muy euroasiática, muy centrada por cuestiones filosóficas. Pues a lo mejor no tenía una filosofía como el cristianismo o el islam expansionista y proselitista. La realidad es que construyó una gran armada que mandó por el Índico y con una flota increíble y la destruyó entera. No quería ser una potencia marítima. Entonces, claro, el orden lo ha tenido que ver desde muy antiguo. Entonces, el planteamiento que tiene China del orden internacional es muy antiguo. De hecho, tiene que buscar en la filosofía de sus primeros filósofos a ver si encuentra ahí interpretaciones como las que hemos encontrado nosotros aquí en el Deuteronomio, ¿no? Entonces, ahí tiene un problema China, yo creo, para liderar el orden internacional, que es ¿qué quiero hacer con el orden internacional? ¿Qué quiero hacer? Y yo creo que esa es una cuestión. En cuanto a la ordenación en cuanto a si puede transformarse en una democracia mi opinión es que tiene un gran temor a que los movimientos democráticos que se han producido alrededor impidan que el Partido Comunista siga por muchos años. Pero esa es mi opinión, porque no es la opinión, yo creo, que de la mayoría de los chinos, que viven, creo que fenomenalmente bien, cada vez mejor, como usted ha visto, con una tecnología increíble, y están encantados de que el Partido Comunista les siga proporcionando trabajo, estudios, confortabilidad y crecimiento, cuando hace tan solo 30, 40 años no tenían acceso a nada. Entonces, evidentemente, eso es lo que les protege, ¿no? Si hubiera una democracia en China, pues bueno, no sé, hay un ejemplo que es la India, por ejemplo, y no sé si eso es equiparable, es un especular. Si podría darse en China una democracia, muy difícil, evidentemente, porque no hay una experiencia. Y en cuanto a la inmigración, bueno,
cogiendo la pregunta por ahí. China está envejeciendo, al igual que está envejeciendo toda Asia, igual que Europa está envejeciendo y también América Latina. Solamente África subsahariana va a seguir una pirámide ordenada. Estados Unidos no está debilitado en esa tendencia, gracias a la inmigración. La inmigración ha equilibrado la pirámide de población americana. Entonces, la inmigración no puede ser vista como algo solamente negativo, eso sería lo que... Pero la ordenación de la inmigración es completamente necesaria, porque si no, lo que estamos haciendo es deshaciendo la sociedad que no está creciendo con la inmigración, sino que se está deshaciendo, como consecuencia pues, del conflicto social, de las luchas que pueden terminar en no se sabe de qué manera y demás, ¿no? Por tanto, yo diría que las dos cuestiones, que reducirla por el hecho de nos cerramos va a ser muy complicado, pero reducirla por el hecho de la estoy regulando bien y eso está impactando en tanto los inmigrantes que vienen como en la economía, como en todo, pues eso sería lo deseable, ¿no? Ricardo. Felicidades por tu exposición, me va a encantar leer tu libro. Muchas Seguramente gracias. tendremos tiempo para discutirlo despacio, pero como habéis hablado de China, me gustaría hacerte una mención. Lo primero es que el mapa que tú tienes detrás no es el mapa que tienen los niños en el colegio en China, es solamente parecido. El mapa que tienen los niños en el colegio en China, España aparece en un extremo que explica por qué Finisterre es Finisterre. Aparece China en el centro del mundo. Exacto. Entonces me gustaría transmitirte una idea y es que no tengas muchas dudas, por lo menos yo no las tengo, acerca de que China quiere convertirse en la gran potencia mundial. Si no lo fue entonces, cuando estuvo en América antes que nosotros los españoles, fue porque entonces no tenía un propósito, como si, por cierto, lo teníamos los españoles, que no era otro que evangelizar. Hoy las circunstancias efectivamente han cambiado. Y en estas pugnas que tú manifiestas, que son de orden económico y político, creo que te invito a la reflexión acerca de que estudies otras capas, que es el propósito, ¿no? El propósito, antes he mencionado, cuando los españoles estuvimos en América, le teníamos. No era solo traer dinero, ¿verdad? Era evangelizar, era un propósito supremo. Bueno, pues yo creo que China tiene también ese propósito supremo que le hace más fuerte que a otras potencias donde solamente es lo político o lo económico lo que prioriza. Desgraciadamente Occidente ya no sabemos quién somos. Hemos olvidado Grecia, Roma, la cultura judeocristiana. Estamos en pugna con nosotros mismos y aunque supiéramos quién somos, diría que hasta nuestro sistema es mucho menos eficiente que el chino. Afortunadamente para ellos no creen que la democracia sea su sistema. Eso les hace ser más competitivos y como además sus objetivos los marcan a largo plazo, pues tienen mucho más tiempo que nosotros en esta batalla, que yo sí que veo antes en las definiciones que tú hacías, no creo en la de Kissinger, creo que decía que acuerdo basado en el equilibrio. Aquí no hay tal acuerdo. Estoy más parecido a quien has dicho que era un buen amigo tuyo, a la competición entre potencias. Una competición para unos a 4 años vista, para otros a 100 años vista, pero en todo caso una competición, y solamente subrayar, y con un propósito. Ellos tienen un propósito y nosotros no, y yo creo que eso es lo que les hace más fuertes. Totalmente. Un poco... Es el propósito. Claro, ¿cuál es el propósito? Sí, sí, pues, eso puede ser lo peligroso bueno, o pues, lo complicado. el propósito es la cultura china. No son estados-nación como somos nosotros, es un estado-civilización.
una civilización de 5.000 años que ha desarrollado las artes y las ciencias por su cuenta. Solamente tú, ¿no? Al principio has mencionado que la visión es muy occidentalizada de las cosas. Tú mismo has escrito un libro sobre el orden global, no has hablado de China. Nos estamos dejando todo aquello. El propósito de ellos es el mantenimiento de esa cultura milenaria china. Si prospera el Partido Comunista, no es por ser comunista, prospera porque es el garante del mantenimiento de la cultura china. Esto es lo que sienten los chinos, que el partido les va a garantizar eso. Y la prueba de que eso es así es que no hay disidencia en ninguna parte del mundo. Todos recordáis al mismo, a un artista que hay por ahí dando vueltas por el mundo diciendo que es el disidente. Y apenas hay disidencia en el mundo. Y eso es porque el sistema que ellos proponen para los suyos es aceptable. Recordar que han pasado de emperador en emperador hasta el Partido Comunista sin que haya habido por en medio una guillotina como la tuvimos nosotros, que pasamos de ser súbditos de los reyes a ciudadanos, ¿no? Bueno, pues esto ellos no lo han tenido. Entonces, esto es lo que ellos, en mi opinión, quieren preservar y le han dicho al Partido Comunista que ayude, que está bien lo que hace mientras preserve esto. Sí, yo en la mayor parte de lo que señalas, Ricardo, coincido y además lo conoces mucho mejor que yo. Lo que pasa es que si China hubiera planteado algo que de alguna manera hubiera conformado el orden internacional, hubieran incluido. Cuando leía a este autor, a Yang Xuetong, dijo, estos son la historia de los órdenes internacionales. Y entonces ahí mete la Edad Media y a los chinos en los distintos momentos históricos, en algunos momentos de ese Estado, gran Estado central, otros no. Bueno, entonces lo va intentando equiparar desde la Edad Media y desde antes, desde la antigüedad. Esto es la idea del orden y tal. Ya, pero es que usted al orden internacional no le ha aportado. Porque durante la modernidad China va decayendo y además tiene un concepto buenísimo, lo del mapa, totalmente euroasiático y sinocéntrico. Es decir, y entonces se le rompe probablemente el esquema en el momento en el que empieza a llegar gente por mar. Se le rompe el esquema porque no esperaba que le llegara nadie por mar. Lo que esperaba es que le llegaran por tierra. Claro. Bueno, entonces, naturalmente que está China para el RE y debe de estar más. Es más, habría que seguir, si hubiera una segunda... Oiga, ¿cómo está ese orden? Ese orden en concreto, desde el punto de vista histórico, no tiene, pero ¿cómo está en este momento el orden en Asia? Pues ahí sí que probablemente hay una lucha bipolar. Seguramente hay que ver cómo se... Y probablemente también entender que China no tiene por qué considerarse un enemigo, a pesar de esa aspiración de liderazgo, sino que puede considerarse como un rival con el que se puede llegar a crear un orden en el cual seamos capaces de convivir. Ojalá que sea eso. Pero en el orden no ha sido por darle la visión occidental, sino por hacer entender que hasta este momento ese ha sido el recorrido que ha tenido. La India no aparece. Tampoco en el... Entonces, oiga, el Imperio Mogol, pues ¿y cómo no está el Imperio Mogol ahí con el... ¿Cómo no aparece ahí la... ¿Sabes? Córdoba no aparece. Oiga, la ciudad más importante de la Edad Media en el mundo, Córdoba, no aparece. Porque no ha contribuido. Ese es el motivo. No, el motivo no es que si China hubiera salido, no, Xi Jinping es que Xi Jinping tiene ahí. No, yo he mirado, están algunas citas, con toda modestia, por favor, yo no tengo la capacidad para analizar China, que hay extraordinarios especialistas que lo harían mucho mejor. Pero yo creo que en este pequeño resumen, China es significativo, por supuesto, pero es significativo a partir de ese momento en el cual toma la decisión de convertirse en una potencia referente y en sustituir el poder occidental. Y hoy no sabemos bien si es antioccidental, si le echa la culpa a toda la colonización, si quiere expandir el modelo de un partido capitalista, si quiere compartir esa riqueza con los países con los que va estableciendo acuerdos, si está teniendo éxito en toda esa expansión económica. Pero indudablemente la gran potencia
Estados Unidos lo identifica así, es China. O sea, la potencia rival es China. Todo lo demás es secundario. A mí lo que me llamó la atención cuando estuve en China, me llamó la atención que allí no hay ni una iglesia o no te las quieren enseñar. Porque en Rusia, vas a Rusia y Rusia te enseña las iglesias, entran y te las explican lo que son. Vietnam, que a última hora es que yo he conocido todos los países comunistas, que es comunista, pues tiene iglesias y te habla de las iglesias. Y en Rusia, por ejemplo, la misa, si vas en Rusia a misa, vale para la nuestra misa. Y me llamó la atención. Incluso un día que mi hijo se empeñó en que nos enseñara una iglesia, que era una iglesia maometana, pero era una iglesia, pues tampoco conseguimos que nos la enseñaran. Nos fueron a enseñar pues pollos muertos y pollos vivos, que por cierto, aquel año fue cuando yo vine aquí y vine enferma casi. O sea, ¿por dónde están las iglesias de ellos? No te las enseñan. Yo creo que tengan alguna. Yo me temo que la influencia del comunismo ha sido terrible en ese sentido. Eso es lo que yo creo. Pero yo creo que en China sí que... Pero seguro que hay muchas otras justificaciones. A eso que señala que yo no conozco China, pero vamos, yo creo que lo primero que respondería es eso, ¿no? Que la influencia del comunismo pues ha sido tremenda en digamos, en establecer un patrón de pensamiento en la sociedad, en la educación y demás. Y entonces quitar un poco, ¿no?, la influencia religiosa, ¿no?, transformar un poco el chino tradicional, el confucianismo en comunismo, pues ese fue el gran error seguramente de Mao Zedong. Y a lo mejor ha sido el gran acierto del Partido Comunista después, ¿no? Rescatar un poco todos esos valores culturales chinos tradicionales, ¿no?, relacionados con el confucianismo, etcétera. Realmente yo creo que las confucianistas no sé si tienen, lo digo abiertamente, no sé si tienen templos, tienen. Pues me extraña entonces todavía más que no haya templos confucianistas o que no los enseñen o que no vayan con frecuencia. Sí. A nosotros no nos querían llevar porque nos estuvo ahora sí, nosotros íbamos con bastante gente y ninguno nos quería. Ya. Bueno. Sin embargo, en Madrid hay muchos católicos chinos en las iglesias en todo momento. No sé si quieres decir alguna cosa. Sí, yo te preguntaría en este nuevo, digamos, sistema de competición. Has mencionado dos en la competición, Estados Unidos, obviamente, y China, también obvio. Pero ¿cuáles son el resto y sobre todo, qué papel juega o podría jugar la Unión Europea? Es decir, ¿tú consideras que la Unión Europea está en competición o ni siquiera está ya compitiendo? Bueno, pues muy buena pregunta. La Unión Europea todavía está en competición porque es una institución derivada del orden liberal que no ha terminado tampoco, ¿no? Hablando de órdenes, pues el orden liberal no está extinto y la Unión Europea es una parte de ese orden liberal y exitoso, además, ¿no? Entonces sigue, evidentemente, en competición. Como tiene un mercado muy fuerte, pues yo creo que la Unión Europea tiene todavía el valor del mercado en primer lugar. La Unión Europea tiene un déficit en cuanto a la seguridad importantísimo, reconocido por todos, tanto el resto de los miembros de la Seguridad Atlántica como de los propios europeos, aunque no tomemos medidas. Es decir, no nos gastamos en defensa y seguridad lo que estamos comprometidos y lo que es necesario. Y eso nos ha dejado pues, muy dependientes de la seguridad de Estados Unidos. Entonces, probablemente la llegada de Donald Trump no va a significar otra cosa que el fortalecimiento de la Unión Europea en ese sentido, pero no en el sentido, a lo mejor, que hemos vivido en otros momentos. Es decir, a lo mejor las prioridades pueden cambiar y, desde luego, la defensa yo diría que va a ser una de ellas.
Esa es la respuesta, vamos a decir, convencional y que yo creo. Pero es cierto que en la Unión Europea hay algunas tensiones internas que no sé si va a poder resolver la Unión Europea. Una, pues en un mundo de grandes potencias podría darse el caso de que alguna de las potencias europeas dejara de entender que la Unión Europea es un lugar que le interese a sus intereses nacionales. El Reino Unido ya lo ha hecho. Podría ocurrirle a Alemania, por ejemplo, teniendo en cuenta que Alemania ha crecido gracias a la energía rusa barata durante tantísimos años, y si se produjera un pacto Molotov-Ribbentrop con Rusia y Alemania, podría Alemania estar más interesada en dejar la Unión Europea que hoy conocemos y entrar en otro tipo de dinámicas y ir fracturando la Unión Europea. Bueno, eso no es una tendencia que está hoy, pero evidentemente el Nord Stream, que era un oleoducto que pasaba por el mar Báltico para dar gas a Alemania sin pagar a Ucrania, pues es un ejemplo muy evidente, ¿no?, de que la posibilidad existe de que vaya un cambio de rumbo ahí de la Unión Europea. Yo creo que se va a producir ese cambio de rumbo. Pues yo diría que no. Yo diría que ese cambio de rumbo no se va a producir. Pero lo que sí queda muy claro es que la cohesión interna de China es lo que le permite a China haberse convertido en lo que es. Y la cohesión interna en Estados Unidos, en este momento, permite a Donald Trump presentar unos Estados Unidos más fuertes porque ha conseguido ganar con claridad, mantener el número de votos, debilitar a los rivales y conseguir el Congreso y el Senado. ¿Qué imagen tenemos de Estados Unidos? Más fuerte. Entonces, si la Unión Europea mantiene esta absoluta falta de cohesión entre estados, entre ideologías, entre partidos políticos, pues es muy difícil que se pueda convertir en un país, en una potencia competitiva. Y sin capacidad militar no puede ser una potencia. Comentas, claro, que habría que darle muchas vueltas. Pones el ejemplo de China, de cohesión. Pero claro, aparte de tal, es el Partido Comunista. Claro, una cohesión desde la autoridad. Y sí, hombre, es evidente. Es decir, China no es un país democrático. Bueno, tú dime, cuando has dicho antes que no hay disidencia, etcétera, bueno, lógicamente, tampoco había, bueno, ahora sí pero digamos la disidencia en la Alemania de Hitler o en la Rusia de Stalin era una disidencia, en fin, bastante controlada. En fin. Y Estados Unidos, la tendencia, digamos, de Trump es también más autoritaria, en principio. Entonces, digamos que estamos abocados a poder competir desde mayor poder, es decir, que de la Unión Europea tendría que tener, o tenía que dar un giro, digamos, autoritario. No autoritario en el sentido de perder en ningún momento los valores y las instituciones democráticas, porque es la esencia de Europa. Si se pierde eso, no hay Europa, o sea, tal como la conocemos. Es que por eso, digamos, lo que es evidente es que Europa tiene en su propio mecanismo, ya no de funcionamiento, sino mental, claro, digamos, la puerta a su propia decadencia. Claro. Es decir, es que hay que repensar mucho las cosas. Claro que hay que repensarlas. Tanto que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una claridad con Europa y con la Alianza Europea muy evidente, pero tiene ahí, si miramos el mapa, dos maneras distintas de protegerse en el caso de que cayera la Unión Europea. Una es haciendo un eje en Europa Central que vaya desde los países del norte hasta Bulgaria y Rumanía, y eso de alguna manera se está haciendo, y otra es protegerse solamente con la costa. Y si miramos dónde tienen los F-35, los países que tienen los F-35 son los de la costa, no necesariamente Alemania. Alemania sí, porque está obligada a tener F-35 y responder a un ataque ruso si hubiera bombas nucleares. Por tanto, la posibilidad de que Europa sufra una crisis, eso está planteado ahí, los estrategas y tal, lo tienen ahí puesto sobre la mesa. O sea, si somos conscientes nosotros de esa posibilidad, excuso decirte, si no está ya planteada, por supuesto. Pero, ¿qué alternativa tiene Europa? Es decir, las grandes potencias, convertirse en una entidad política, geopolítica, donde las grandes potencias vuelvan otra vez ahí a
hacerse sus zonas de influencia. Bueno, pues eso es lo que pretende Rusia. Exactamente eso es lo que pretende Rusia. Y entonces, pues que Alemania hiciera una zona de influencia, que otra. Bueno, yo creo que el mercado ahí es el que tiene también que ser muy conscientes los europeos de que haber construido un mercado como el europeo, con todas las dificultades que los medios alimentan y que efectivamente todos los que trabajan con Europa saben que es muy complicado y tal la institución, sin embargo es un mercado garantista con una regulación extraordinaria que permite productos de calidad y nos ha permitido competir y estar por delante del resto de potencias durante muchísimas décadas. Esa es la cuestión. Entonces ahí Europa tiene que saber jugar esa competición. Y esa competición, uno de los elementos es fortalecer el mercado, desde mi punto de vista, con toda modestia. Otro, sin toda modestia, sino sencillamente por lo que me dicen los especialistas, es fortalecer la defensa. Entonces, en eso es lo que hay que trabajar. Entonces, claro, para hacer un avión de combate Eurofighter no hemos llegado a hacer un avión de combate porque no hemos conseguido poner ahí que si la pieza de uno, que si el otro, bueno, esto es contarlo muy por encima, pero no hemos conseguido hacer un avión de quinta generación y entonces tampoco hemos querido comprar el F-35 porque lo mandan los americanos y tal. Bueno, pues oiga, vamos a ver, se tendrá usted que entender de alguna manera. Es difícil el entendimiento. Suponemos que un general español va a admitir que un general francés tome el control de alguna parte del ejército español. Está usted equivocado absolutamente. Absolutamente. Entonces, habrá que establecer ahí una serie de protocolos y de situaciones en las cuales las fuerzas europeas actúen de manera coordinada. Pero eso no significa que se pueda producir una situación como, por ejemplo, la que ha ocurrido en Ucrania, no estando dentro de la Unión Europea, que se ha defendido Europa con tropas y muertos y víctimas ucranianas, ¿no? Eso mañana podría ocurrir con tropas españolas si tuviéramos una crisis con el norte de África y defendiéramos nosotros solamente con nuestros soldados el conjunto de Europa. Entonces, hay que trabajar mucho en ese sentido y ver un poco dónde están los riesgos y, naturalmente, hacer valer, por ejemplo, el caso de España, cuáles son sus intereses y dónde están los prioritarios, que evidentemente en el norte de África están algunos de ellos. Y en ese sentido, y haciendo obviamente política ficción, si la Unión Europea desapareciese o se debilitase, lo digo porque lo planteo aquí ahora un mes más o menos Marcelo Bullo, y estaba, digamos, en la vía del hispanismo. España, no como, digamos, cabeza visible, pero sí como una pieza más de un mundo hispano, incluyendo obviamente todo Hispanoamérica. O sea, sería otro agente, de repente, todo en el mundo hispano, claro, con una potencia cultural, de idioma, etcétera, y sobre todo de número de habitantes. ¿Se podría plantear esa posibilidad? Hombre, yo creo que el iberismo o el hispanismo es una política que España debería de potenciar de muy distintas maneras. Si miramos el mapa, todo el Atlántico Norte está cubierto con la OTAN, pero todo el Atlántico Sur está por cubrir. Y España y Portugal podrían ser ahí un eje muy importante con países iberoamericanos, por supuesto, y también con países africanos. Entonces, en una política de largo plazo, de muy largo plazo, evidentemente esa es una estrategia de extraordinario valor. Por eso digo que una de las, fortalezas de España en cuanto a cómo convertirse a la vez en un actor estratégico y miembro de todas esas alianzas es dar personalidad a su valor, ¿no? Como país, que es el idioma, que es la cultura, que son las relaciones, que es la situación geográfica y que son las grandes empresas y que son tantísimas cuestiones. Entonces, mi respuesta es, por supuesto que sí. Esa sería una política que no tiene por qué abandonar la europea y que de hecho se hace, pero no con fuerza. Pero si no hay cohesión interna, difícilmente vamos a tener una idea de hacia dónde queremos ir. Bueno, vamos a echarle la culpa a Ángel, que me está mirando así. Son las 9 menos 5. Madre, ya me perdonarán. No, pues si no les parece mal, lo dejamos aquí. Les agradecemos muchísimo su asistencia y nada, pues nos veremos en alguna otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tono. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tono.